24 en todo el país, 19 grados, está clavada la temperatura y saben que hoy, un día como hoy, un 6 de abril, pero exactamente hace 83 años, marca un hito en la literatura, en la historia de la literatura, porque se publicó por primera vez El Principito. Y hay una relación bastante divertida entre el autor, es uno de los 3 libros más vendidos en la historia de la literatura mundial y de todos los tiempos. Y hay una historia muy divertida del escritor, de Antoine Saint-Exupéry, en Mendoza. Que cambió la literatura para Vamos a poner un siempre. poquito acá para que Toma presente un nota, poco. Fernando, porque esta Sí, historia tiene de es todo. más bruto usted, por eso le dice. 6 de abril de 1943. El nacimiento de El Principito. Un día como hoy, pero de 1943, se publicaba por primera vez en Nueva York la obra cumbre de Saint-Exupéry. Lo curioso es que, aunque él era francés, el libro salió primero en inglés y francés en Estados Unidos, porque su tierra natal estaba ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y acá viene entonces, si todos están atentos, y yo también, el toque mendocino, el toque local, y para eso hemos recurrido a Luciano Ruiz, que es el encargado del Museo Histórico Fuerte de San Carlos, que sabe un montón de esto. Hola, buenas tardes, Luciano, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos muy ansiosos por conocer. Mira, voy a poner lo que dice la IA sobre Exupéry en Mendoza y después vos le aclarás todo porque vos sos el que más sabés, incluso más que todo el robot tontín, ¿ok? Dale. Ahí lo largo. Piloto que escribía con el alma, vínculo con Argentina. Como bien sabemos acá, Antoine vivió en nuestro país entre 1929 y 1931. Fue director de la Aeroposta Argentina, y dicen que los paisajes de la Patagonia y sus vuelos sobre los Andes inspiraron gran parte de su visión del mundo. Un libro de guerra para la paz. Publicó el libro mientras estaba exiliado y poco antes de unirse a las fuerzas de la Francia Libre para volar misiones de reconocimiento. Mira, casi parece, Luciano, casi parece la actualidad, ¿no? Es impresionante cómo se asemeja la historia y cómo se repite a veces. Sí, mira, justamente ahí lo que habla que estuvo desde el 29 al 31 tiene que ver con lo que dice, con su trabajo, el Aeropostale. Y más que nada nosotros acá en San Carlos, como vos presentaste, que soy el jefe del Museo Histórico Fuerte de San Carlos, tenemos una Un lindo, historia que muy, toca muy mucho. lindo lugar ese, además de Mendoza. Muy lindo lugar. Bien, muchas gracias. Justamente toca a Saint-Exupéry y a uno de sus mejores amigos, básicamente, nuestro departamento. Como ahí dice, cuando ellos estaban trabajando en el Aeropostale argentino, eh, en un principio ellos trabajaron juntos, junto a otras 2 personas que eran muy amigos, justamente estos tres, que es James Mermoz y Henry Guillemette. Trabajaron primero en el norte de África, en Europa, Ellos después eran aviadores, para quien no sabe, ya es lo que quiero aclarar. Sí, 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 justamente, trabajaban en el tema de aviación. Aviación que era el aeropostales, que justamente el correo de aquella época que Claro, las claro. cartas viajaban a través de avión, no podíamos mandar un mail, un mensaje, una videollamada. Y unos aviones Eh, muy rudimentarios, Luciano, por otra parte, ¿no? sí, exactamente, no, eran aviones biplanos, esos que tienen la hélice, las alitas que normalmente eran hechos de madera en un principio, Claro, sí, y sí. tela, y después, bueno, ya un poco más modernos eran con metal, pero no justamente, tengamos en cuenta que eso no usaba cabina, no usaban la máscara de oxígeno los pilotos, porque eran velocidades que eran menores, las altitudes Y eran menores. volaban por los Andes en toda la extensión patagónica, incluso por acá Mendoza y más al norte también. Sí, justamente luego, ya como ahí dice, en el 29, en el 30, empezaron a hacer el aeropostale, el correo Santiago-Mendoza, justamente, ¿sí? Santiago, la capital del vecino país, de Chile, Que era y nuestra de provincia. suma importancia para la comunicación. Exactamente, más nuestra provincia y el vecino país, que dentro de todo hay un vínculo, muchas veces en ocasiones son familiares, comerciales, etcétera. Entonces, bueno, era muy importante el aeropostal en aquella época que llevara los correos. Y como te decía, estos 3 amigos que trabajaban, uno que era Henry Guillemette, también un aviador francés y demás, los 3 eran de allá, había hecho más de 400 viajes, ¿sí?, a través de la cordillera
cruzando el correo, básicamente. En uno de estos viajes, más precisamente el 13 de junio de 1930, tuvo que tener un aterrizaje forzoso cerca de Laguna del Diamante. ¿Qué sucedió? Lo pilló una tormenta de nieve, estamos hablando del pleno invierno, como hablábamos antes, el tema era muy rudimentaria la Claro, visión. aviones muy básicos. Sí, aparte el tema del sistema de navegación. Hoy día nosotros usamos el GPS hasta para ir a una Claro. calle que no conocemos. En aquella época los pilotos debían aprenderse básicamente los mapas de memoria y Impresionante. iban detallando cosas. Un río pasa por acá, este río serpentea así, esta cumbre es así, acá hay una pampa, acá hay un llano. Esa era la manera de ellos ir distinguiendo su ruta de vuelo a Y, través y de la este vista de la francés visión. entonces hace un aterrizaje forzoso para no matarse, digamos, ¿no? Ahí cerca de la laguna. Sí, básicamente se desorienta, por la tormenta no puede ver por dónde le iba pasando, empieza a girar, ¿sí? A dar vueltas en círculo porque no sabía para dónde iba tomando, no quería caer en otro lugar, y cuando empieza a notar que su combustible empezaba a bajar. Entonces, ¿qué decidió? Tener un aterrizaje forzoso, lo único que vio fue básicamente la laguna El agua, congelada, claro. es congelada en esa época, en la época de invierno la laguna del Diamante se congela, y era el lugar propicio para poder aterrizar y más o menos él se ubicaba donde estaba. Y este Entonces era el tuvo más, que este era tener, el más amigo del que todavía no era escritor, sino que era un simple aviador francés en la Patagonia, vivía muy en la Patagonia. exactamente, en este momento Saint-Exupéry todavía no era el escritor famoso, sino que justamente con Guillaumet y Mermoz, como te decía, eran pilotos, eran compañeros de trabajo. Y el tipo Entonces, entonces aterriza de emergencia y el Superi, que está creo que en el Río Gallego, ¿no? Por allá está, en el sur, muy al sur. Se viene. claro, justamente, él tuvo un aterrizaje forzoso, su avión capotó, que significa que se dio vuelta, quedó patas para arriba, por decirlo de forma criolla. Estuvo 2 días ahí en el avión esperando que él lo rescataran y como veía que no lo rescataban, decide empezar a caminar, básicamente en pleno invierno, en Wow, 1930, wow. con ropas que hoy en día nosotros para ir a la montaña, bueno, usamos ropa térmica, bota, etcétera. Eso era No, ropa lujo, sí, abrigada, no, nada no, más. no. Pero lo genial es que Saint Superi, bueno, y toda la delegación de franceses, de aviadores, sus compañeros, se vienen y entonces empiezan como a rastrearlo o algo por el estilo, tengo entendido, ¿no? Sí, justamente llegan acá a Mendoza, si no me equivoco era el Hotel Plaza en aquella época, y empiezan a hacer vuelos, básicamente, con sus bajos aviones en busca de su amigo. Esto va a pasar que no lo van a encontrar, estamos hablando de ven el avión pero no encuentran a la persona. Al piloto. El, el tema del temporal justamente en invierno en la cordillera no les ayudaba mucho a tener buena visión. Entonces, básicamente ellos empiezan a dar, tanto San Isidro como los demás, a dar por muerto básicamente a su amigo. ¿Cuántos días pasaron Eh, desde que fue ese aterrizaje hasta que los tipos dijeron, no, no está más, este tipo se evaporó? Al cuarto, quinto día, ellos ya vuelven a la ciudad de Mendoza, están planeando ya su vuelta a Buenos Aires, básicamente, porque ahí tenían la sede central de los postales, había sucedido un accidente en la empresa, básicamente, debían volver a hacer papeles, pero a todo esto, Yumet seguía caminando básicamente por la cordillera solo, estuvo caminando 7 días en total, y Wow. en la mañana del octavo día llega cerca de lo que vendría siendo el arroyo, eh, el papagayo conocido acá, ¿sí? Cuando ve un niño, un pequeño niño, ya sin fuerzas, no le queda comida, medio congelado sus pies y demás, Terrible. le hace señas al niño, no manejaba muy bien tampoco este francés el castellano. Era un Este puesto, niño, digamos, era un puesto como los que hay ahora, digamos, en el medio del campo. exactamente, era un puesto de chivos, de cabras, ahí en la cordillera. Entonces este niño lo ve y decide ir a avisarle a su mamá. Y decirle que había un hombre que estaba en malas condiciones, que le Claro. estaba hablando mal claro. Un marciano era. Sí, Sí,
Se dice, la familia de este hombre, que se llamaba Juan Gualberto García, que el niño pensaba que era un diablo. ¿Viste? Claro, sí, imagínate, Claro, porque imagínate. hablaba mal el castellano, imagínate antiparras, gorro de cuero, cosas raras que en su vida había visto este niño. Y encima Entonces, desfalleciendo, o sea, un horror por el chico. exactamente. Entonces, bueno, la mamá de este niño, de Juan Gualberto, va donde el niño le dice que había una persona, y bueno, ahí se da cuenta que era una persona que necesitaba auxilio, que necesitaba ayuda inmediatamente, lo llevan a su puesto, le dan aguardiente, leche de cabra, queso, le dan de comer, lo ponen en el fuego. Y esta mujer, bueno, se queda ahí, su marido justo no estaba en el puesto. Cuando su marido llega al puesto al otro día, su marido había bajado a Pareditas, a un distrito de acá de San Sí, Carlos. claro, cómo no. Bien, y ahí él se había enterado que justamente había mucho revuelo policial, habían pasado avionetas y demás, que estaban buscando un piloto que se había caído en la cordillera cerca de la laguna. El demonio que tenía en la casa, en el patio. Ahí estaba. Cuando llega, él lo ve y le dice a su mujer que sabía quién era, que era el piloto que lo estaban buscando. Entonces, bueno, lo dejan descansar, básicamente duerme todo el día y toda la noche del día que fue encontrado, de la mañana que fue encontrado, y al otro día, este puestero, el papá de Juan Gualberto, lo sube al lomo de mula y lo lleva a Ruta 40 Vieja. Claro. Y ahí justamente lo lleva al lomo de mula, se encuentra con la policía que estaba haciendo todo un rastrillaje todavía por la zona ahí de Un final lo que feliz. vendría siendo los campos, y bueno, lo encuentran. Y ahí cuando lo encuentra, la policía avisa inmediatamente a Ciudad de Mendoza y se enteran los amigos, que en esto que estaba Saint-Exupéry, y decide venirse Saint-Exupéry sobre la misma, en su avión, a San Carlos. Y bueno, se termina dando el encuentro justamente acá muy cerca de lo que es la villa cabecera de San Carlos, cerca de donde está el fuerte de San Carlos, Ajá. a unos 400, 500 metros, y ahí se da el reencuentro entre Saint-Exupéry y su amigo. Un final feliz. Por ahora eran dos pilotos muy reconocidos en Francia. Claro, claro, Eh, claro. Fueron héroes, imagínate, después Bueno, ellos vuelven a al Francia. al puestero Luciano, si yo no estoy mal informado, le entregan una medalla de la Legión de Honor, se entrega el presidente Chirac en París. Exactamente, en el 2001 este niño de 14 años, este pequeño puestero, ya tenía 85, 87, no Sí, recuerdo bien, claro. y lo manda a llamar el presidente de Francia, Chirac, Era justamente. Chirac, Jacques Chirac, sí. Le entrega la orden de la Legión de Honor, que es la condecoración más grande que se da en Claro, Francia, por haber impresionante. rescatado a este piloto. Impresionante. Porque, como te digo, estos personajes, Guillaumet, Saint-Exupéry y demás, después siguieron su vida, y aparte, por ejemplo, de escribir El Principito, Saint-Exupéry escribe Tierra de Hombres, que estos libros básicamente cuentan un poquito, en parte, la historia de su amigo, Ah, no más que nada sabía el de eso, mirá qué Tierra de interesante. Hombres. Sí, Qué interesante. exactamente. Y ellos cuando vienen a Francia también ayudan a crear la aerolínea de fondos públicos francesa, que hoy en día conocemos como AIFAN. Como el France, exactamente. Luciano, te agradezco mucho y también quiero agradecerle a Mario Ferreira que hizo posible el contacto entre nosotros para que la gente Dale. supiera una historia lateral en este día bastante importante para Saint-Exupéry, para la literatura mundial, ya que, bueno, se cumple un aniversario de la publicación del Principito, de la primera edición, y yo quería como esto, ¿no? Pegarle como de lateral a Mendoza, porque había una historia genial de este tipo que todavía no era escritor cuando estaba acá en Mendoza. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber escuchado, a tus oyentes. Y bueno, invitarlos más que nada Sí, a a ese visitar lugar, sí, sí, el sí. Museo Histórico Fuerte de San Carlos cuando ustedes quieran. Estamos abiertos ahora justamente de 8 a 13 y de 10 a 13 y con buenas reservas. Nos pueden buscar en las redes sociales y demás. Es un muy buen programa, Luciano. Te agradecemos mucho y prontamente estaremos por ahí y espero que muchas personas también, porque es un lugar clave en la historia de Mendoza. Dale, dale, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Un abrazo para todos. Gracias, Luciano. Bueno, entonces así pasó por el Botilló, Luciano Ruiz, quien es el que está encargado del Museo Histórico del Fuerte de San Carlos, que es un lugar muy emblemático para la historia de Mendoza, ya que fue como de a poco la frontera entre lo que era
póngale la civilización y la barbarie entre los indios y los criollos. Pero como dice mi amigo Javier Castro, si no pones una tanda no cobras.